Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Con Sabor a Café, nuestra serie Coffee and Crime. Hoy les voy a compartir un caso que ocurrió en la Florida. Gracias a Celis Rodríguez por recomendarlo. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Es totalmente gratis. Solo tienes que hacer clic en el botoncito rojo que subscribe y listo. Recuerda activar la campanita de notificación. Y bueno, señores, como siempre digo, con mi cafecito en mano, ¿qué tal si comenzamos? Teresa Ann Grace Tottenham nació el 19 de noviembre de 1968 en Derby, Connecticut, Estados Unidos. Sus padres se separaron cuando apenas tenía un mes de nacida y fue criada por su madre. Desde muy temprana edad, Teresa se interesó por la medicina y siempre quiso ser médico. Ella era una estudiante sobresaliente y fue la mejor de su promoción del colegio. En 1996 obtuvo una licenciatura en la Facultad de Medicina de la Universidad de Ross en Dominica. Completó un curso de premedicina en la Universidad de Fairfield y completó su residencia en la Universidad de Florida. En el 2000 se casó con su primer esposo, Kenny Cousins, pero el matrimonio duró solo 3 años. A pesar que la relación que el matrimonio terminó, ellos continuaron siendo amigos. En el 2003, Teresa conoció a Mark Sievers y un año después se casaron en una ceremonia íntima en la playa. La pareja tuvo 2 hijas, Josephine y Carmela. En el 2006, la familia se mudó a Bonita Springs, en Florida, y abrieron un consultorio de medicina holística en Estero, llamado Restorative Health and Healing Center. Teresa era una persona servicial, compasiva y era conocida por ayudar a las personas que estaban cansadas de tomar medicamentos, de ir de un doctor a otro y no sentían mejoría. Mientras Teresa era una respetada y exitosa doctora holística, Mark se encargaba de cuidar a las niñas y cuando estaban en la escuela ayudaba en el consultorio médico de su esposa. La familia Sievers aparentaban ser una familia feliz, unida, eran dueños de un consultorio médico, tenían una hermosa casa, eran una familia exitosa en todo el sentido de la palabra. A finales de junio del 2015, Teresa, Mark y las niñas viajaron a Connecticut a una reunión familiar a celebrar el cumpleaños de la madre de ella. Teresa regresó sola a la Florida el domingo 28 de junio por la noche, porque al día siguiente tenía que atender a algunos pacientes. Cuando llegó, llamó a Mark desde el aeropuerto para dejarle saber que había llegado bien. Las cámaras de vigilancia del aeropuerto la grabaron mientras recogía su equipaje. Esas fueron las últimas imágenes de ella con vida, ya que al llegar a su casa fue atacada por 2 hombres. Al día siguiente, el lunes 29 de junio, Teresa no se presentó al consultorio. Su asistente le escribió a Mark para ver qué estaba pasando. Habían tratado de comunicarse con ella, pero no respondía a llamadas ni mensajes de textos. Mark aún se encontraba en Connecticut con las niñas. Recuerden que viajaron todos juntos, pero ella regresó antes porque tenía que atender a sus pacientes ese lunes por la mañana. Él trató de comunicarse con su esposa, pero tampoco lo logró. Sandra Hoskins, la enfermera o asistente que trabajaba muy de cerca con Teresa, le preguntó a Mark si quería que ella fuera a su casa para ver si le había pasado algo, pero él le dijo que no. Todos los empleados del consultorio comenzaron a preocuparse porque era muy inusual que ella no se presentara a trabajar, llegara tarde o no avisara a nadie. Teresa era una persona responsable, puntual y muy dedicada con sus pacientes. Ella, como dije anteriormente, interrumpió sus vacaciones y decidió regresar sola a la Florida para atender a los pacientes que tenía ese lunes por la mañana. Mark llamó a un amigo de ambos y colega de Teresa, al doctor Mark Petrites. Petrites vivía no muy lejos de ellos. Mark le pidió el favor que fuera a la casa a asegurarse que Teresa estuviera bien. Cuando Petrites llegó, se encontró con una escena sangrienta. Teresa estaba tirada en el suelo de la cocina, muerta. Aterrorizado, llamó al 911. Le dijo a la operadora que su amiga estaba en el suelo, tenía golpes en la cabeza, ya estaba fría. Había un martillo ensangrentado al lado. De inmediato, oficiales de la oficina del alguacil del condado Lee fueron despachados a la residencia de la familia Sievers. Teresa fue declarada muerta en la escena. El doctor Petrites inmediatamente llamó a Mark para informarle del hallazgo. Él luego dijo que durante la conversación Mark nunca le preguntó cómo encontró a Teresa, cómo fue agredida o a dónde la llevaron. Mark solo le preguntó si hubo un robo. Pero no, lo más extraño es que él o los atacantes no se llevaron absolutamente nada, a pesar que Mark tenía una gran colección de armas y en la casa había más de $40,000 en efectivo. No había nada que indicara el motivo del crimen. La casa estaba en orden, como dije anteriormente, no se llevaron absolutamente nada. No dejaron ninguna evidencia. Lo único que las autoridades notaron es que la puerta había sido forzada.
Mark de inmediato regresó a la Florida. Él estaba muy afectado por lo ocurrido y habló con los investigadores en la presencia de un abogado. Incluso entregó su celular. Aquí lo tienen, chequen todo, no tengo nada que esconder. Cualquier cosa que pueda hacer para ayudar en la investigación, estoy disponible. Durante los primeros días de la investigación, los investigadores pensaron, nada, no pudo haber sido él. Él y las niñas estaban en Connecticut con la familia de Teresa. Así que Mark tenía una coartada sólida. 8 días después del asesinato se llevó a cabo el funeral. El hecho consternó a la comunidad. La mayoría de sus pacientes asistieron. Teresa era muy querida por sus empleados, pacientes y amigos. Los investigadores entrevistaron a todas las personas cercanas a ella. Empleados, amigos, familiares, a todo el mundo. Sandra Hoskins, la enfermera que trabajaba muy de cerca con Teresa, y su esposo Frank, fueron los primeros en ser considerados sospechosos del asesinato. Sandra había trabajado con Teresa desde hacía 7 años. Sin embargo, ese mismo lunes que Teresa fue encontrada, ella planeaba entregar una carta de renuncia. No quería trabajar más con Teresa. Según Sandra, Teresa le hablaba muy mal, le gritaba incluso al frente de los pacientes y ya no se sentía cómoda trabajando con ella. También salió a relucir que supuestamente Teresa iba a despedirla porque Sandra no estaba haciendo bien su trabajo. Algunos empleados dijeron que Teresa era una persona perfeccionista, tenía un carácter fuerte y si no estabas haciendo las cosas bien te lo decía. Y al parecer eso estaba causando problemas entre ellas. Frank, el esposo de Sandra, también trabajó en el consultorio, pero había sido despedido 9 meses antes por Mark. Así que para las autoridades eso pudo haber sido un motivo para ellos posiblemente asesinarla. Ambos fueron interrogados un sinnúmero de veces y considerados sospechosos por varios meses. Luego confirmaron que ellos no tuvieron nada que ver con el asesinato de Teresa. Los investigadores también interrogaron a Bonnie Sievers, la madre de Mark. Mientras la familia estuvo de viaje en Connecticut, ella se encargó de ir a la casa de ellos a darle de comer a los perros. Ella iba a la casa todos los días, pero ese domingo, el día de los hechos, tuvo problemas activando la alarma cuando se iba. Ella la había activado y desactivado los días anteriores sin ningún problema, pero por algún motivo ese día en particular el código de la alarma no se activaba. Bonnie llamó a su hijo Mark para decirle, oye, no sé qué está pasando, ya le di de comer a los perros, todo está bien en la casa. Cuando trato de poner el código de la alarma no se activa, no sé qué está pasando. Mark le dijo, no te preocupes, déjala así. También estaba preocupado que los perros activaran la alarma de movimiento o el motion detector. Ella le dijo ok y se fue. La señora Bonnie le dijo entre lágrimas a los detectives que se sentía culpable, pensaba que por ella no activar la alarma, los sospechosos entraron a la casa y asesinaron a Teresa. Se sentía culpable por lo ocurrido, pensó que pudo haberse evitado si ella simplemente hubiera activado la alarma. Muchas personas de la comunidad comenzaron a preguntarse si el asesinato de Teresa estaba relacionado con la misteriosa muerte de 2 médicos holísticos, Jeff Bradstreet y Bruce Edendale, que habían fallecido unas semanas antes que ella. Pero las autoridades desmintieron esas alegaciones. A pesar que Mark estaba a cientos de kilómetros en Connecticut, los investigadores comenzaron a notar un comportamiento extraño en él. Detectives encontraron una serie de llamadas en el celular de Mark a un teléfono desechable localizado en el estado de Missouri a más de 1000 millas de distancia. A finales de agosto de ese mismo año del 2015, las autoridades arrestaron a 2 hombres en el estado de Missouri, luego de recibir una llamada de un familiar de uno de ellos. Los hombres eran Curtis Wright y Jimmy Rogers. Curtis era el mejor amigo de Mark. Ellos crecieron juntos en Missouri. Curtis incluso estuvo en la boda de Mark y Teresa y Mark fue el padrino de su boda. Ellos eran prácticamente panas, muy buenos amigos y como pueden notar, ambos tenían un gran parecido. Ellos siempre decían, relajando, que eran hermanos. Curtis también acompañó a Mark en el funeral de Teresa. Estuvo sentado junto a él en los primeros asientos de la funeraria. Sin embargo, Curtis era tremenda joyita. Años atrás, él fue considerado persona de interés en la desaparición de un predicador en Missouri. Nunca pudieron confirmar si él en realidad estuvo involucrado en esa desaparición, pero de acuerdo a la investigación, él fue la última persona que vio al predicador con vida. En el 2011, él estuvo preso por posesión de sustancias ilícitas y en prisión conoció a Jimmy Rogers, que también estaba cumpliendo una condena. Los detectives de la Florida encargados del caso viajaron hasta el estado de Missouri a interrogar a Curtis Wright y a Jimmy Rogers. Primero fueron a la casa de Curtis. Le preguntaron si había viajado a la Florida recientemente o durante el fin de semana del 26 de junio. Él respondió que no, aseguró que estuvo enfermo durante todo el fin de semana y no salió de su casa.
Las autoridades notaron un carro rentado estacionado afuera de la casa de Curtis, pero como no tenían una orden para registrarlo, se fueron. Ese carro rentado fue una pieza clave en la investigación. Los detectives también fueron a la casa de Jimmy Rogers, pero él no quiso hablar con ellos. Dijo, no hablo con policías. Los detectives regresaron a Missouri y lograron descargar la información en el GPS del carro rentado, el cual reveló la ruta de la casa de Curtis a la casa de Jimmy. Luego manejaron más de 1,000 millas hacia la casa de Teresa en Bonita Springs, Florida. Vaya sorpresa. Las autoridades allanaron la casa de Jimmy en busca de evidencias. Posteriormente interrogaron a Taylor Shoemaker, la novia de Jimmy. Ella estaba muy asustada y confesó absolutamente todo. Según Taylor, Jimmy le dijo que había ido a la Florida a hacer dinero y le confesó que asesinó a Teresa Sievers. Ella le preguntó cómo la mataste, le disparaste y él le dijo, no, la maté con un martillo. Resulta que el apodo de Jimmy es o era Martillo y todo el mundo lo conocía por ese apodo. Incluso en su página de Facebook así lo describe. Él siempre decía que su arma favorita era un martillo. De acuerdo a la declaración de Taylor, Jimmy le invitó a dar un paseo por la Ruta 47, una zona rural de Missouri, donde tiró la ropa ensangrentada que usó durante el asesinato. Ella luego llevó a los detectives al lugar y encontraron el jumpsuit azul que ella identificó como el que había botado. Las fibras de ese jumpsuit coincidieron con las fibras encontradas en el vestido de Teresa Sievers. Taylor cooperó y ayudó a la policía con la investigación. Jimmy Rogers y Curtis Wright fueron arrestados inmediatamente, pero los investigadores se preguntaban por qué esos dos hombres viajarían de Missouri a Florida a asesinar a Teresa. ¿Por qué el mejor amigo de Mark quería asesinar a su esposa? Mark también estaba en la mira de las autoridades. En un inicio, él cooperó en la investigación, pero tan solo una semana después no quiso hablar más con ellos. Horas después del funeral de Teresa, los investigadores lo vieron botando equipos informáticos en un contenedor de basura situado detrás del consultorio médico. Los investigadores también notaron que cada vez que lo dejaban solo durante los interrogatorios, el señor hacía un show. Se ponía a llorar y a decir por qué la dejé que regresara sola. Yo debí de estar ahí y se veía sumamente afectado. Okay, she got hit coming in the house. Oh my God. You didn't feel anything? How could you have been hit? Did you surprise somebody coming in the house? I love you. 64 years to go, baby. 64 years ago. Oh, my angel. Durante la investigación descubrieron que el matrimonio entre Teresa y Mark estaba pasando por serios problemas personales y financieros. Teresa era la que prácticamente mantenía a la familia, porque recuerden que Mark no trabajaba. Sí, él cuidaba de las niñas, lo llevaba a la escuela, las recogía y en ocasiones ayudaba en el consultorio con cosas administrativas. Los investigadores también descubrieron que Teresa tenía varias pólizas de seguro, con un total de nada más y nada menos que de $4 millones en caso que algo le sucediera. No sé en otros países, pero en Estados Unidos la persona que gana más dinero, por lo general, no siempre es el caso, tiene un seguro de vida porque si llega a faltar le brinda cierta estabilidad económica a sus familiares, especialmente cuando tienen hijos. Es como tener el ingreso de la persona que falleció para gastos fúnebres o gastos en general. Obviamente no es un dinero que dura toda la vida, todo depende de la póliza de seguro, la cantidad de dinero que esa persona tenga en su póliza o sus pólizas de seguro. En el caso de Teresa era más de $4 millones.
Las autoridades también descubrieron que la casa de Mark y Teresa tenía un gravamen por impuestos federales en la propiedad de $33,000. Según Mark, él y Teresa tenían una relación abierta. Y quiero hacer un paréntesis y decir, como siempre digo, el muerto no está aquí para defenderse, así que el que queda vivo puede decir lo que sea. Bueno, según Mark, ellos tenían una relación abierta, salían con otras personas y Curtis, su mejor amigo, era supuestamente la fantasía sexual de Teresa. Vuelvo y repito, esto es según Mark, ¿ok? En los meses antes del asesinato, Mark llevaba un tipo de diario en su celular sobre los altos y bajos de su relación con Teresa. Él escribió que tenían poca intimidad y él se sentía menos, inferior porque ella era la que ganaba más dinero, la que mantenía la casa. ¿Y por qué él no se buscó un trabajo? Porque eso es fácil de resolver. Meses después de su arresto, Curtis Wright decidió hablar, ya que estaba enfrentando una posible pena de muerte si era encontrado culpable. Él llegó a un acuerdo con la fiscalía y confesó absolutamente todo. Admitió que estuvo envuelto en el asesinato de Teresa, pero el de la idea fue nada más y nada menos que su mejor amigo, Mark. Confesó que Mark fue el cerebro detrás del plan y le ofreció $100,000 para que asesinara a su esposa. Obviamente, luego que él recibiera los 4 millones del seguro de vida de ella. Esa confesión no fue de gran sorpresa para las autoridades. Como les dije anteriormente, Mark estaba en la mira desde hacía tiempo, pero estamos recolectando evidencias en su contra para luego arrestarlo. Curtis aceptó un acuerdo de culpabilidad de 25 años a cambio de su testimonio en contra de Mark y Jimmy Rogers. Según la confesión de Curtis, él y Jimmy rentaron un carro y el 27 de junio manejaron más de 1,100 millas hasta Bonita Springs, Florida. Llegaron a la casa de Teresa alrededor de las 6 de la mañana y desactivaron la alarma. Y por eso Bonnie, la madre de Mark, tuvo problemas activando la alarma ese domingo por la tarde. La pobre señora se sentía culpable que no pudo activar la alarma y por eso los intrusos habían entrado a la casa y asesinado a Teresa. Durante todo ese tiempo ella pensó que había hecho algo malo o cometió un error activando o desactivando la alarma. Pero no, fue su hijo quien le dio el código de la alarma a Curtis y a Jimmy para que entraran a la casa y planificaran cómo iban a llevar a cabo el asesinato. Bueno, luego que esos dos hombres entraron a la casa y desactivaron la alarma, se dirigieron a una tienda Walmart y fueron captados en las cámaras de vigilancia, comprando bolsas de basura, toallas negras, zapatos negros y un kit para abrir cerraduras. Después fueron un rato a la playa y regresaron a la casa al anochecer, a esperar que Teresa llegara. Cuando ella llegó del aeropuerto, entró por el garaje. Justo cuando estaba en la cocina, la atacaron por la espalda. Curtis la golpeó primero en la cabeza 2 veces. Ella se volteó, lo miró a los ojos y le preguntó por qué. Luego Jimmy tomó el martillo y la golpeó un total de 17 veces hasta que acabó con su vida. Curtis dijo durante el juicio que tuvo que detenerlo y decirle ya, para, déjala, ya está muerta, porque continuaba dándole y dándole martillazos. Luego que terminaron con el encargo, regresaron a Missouri. Curtis dijo que regresó a la Florida para asistir al funeral de Teresa y acompañar a su mejor amigo. ¡Qué descarado! Aparte que la asesinó así tan brutalmente, bueno, entre él y Jimmy, regresó a la Florida para estar ahí sentado en los primeros asientos de la funeraria, acompañando a Mark. Bueno, los dos son unos descarados. En diciembre del 2015, finalmente Mark Seaver fue arrestado y acusado de asesinato. El juicio comenzó en octubre del 2019. Curtis Wright testificó en contra de Mark y Jimmy en ambos juicios. De acuerdo a la fiscalía, Mark y Curtis tenían un sistema de comunicación secreto, usaban un código cuando querían conversar sobre el plan. El código era Other, que en español se traduce como otro. Cada vez que se enviaban un mensaje con ese código, se llamaban por medio de celulares desechables. Los planes fueron hechos cuando Mark fue a Missouri a la boda de Curtis, 2 meses antes de los hechos, es decir, en abril. Mark le dijo a Curtis que Teresa le era infiel, tenían problemas económicos y estaban considerando la bancarrota. Le dijo que ella quería dejarlo y tenía miedo que le quitara las niñas. Como él no tenía dinero, no trabajaba, no podía pagar a un abogado para pelear por la custodia de las niñas. Así que la única opción era matarla. Mark le sugirió 2 opciones. La primera, que le disparara a Teresa cuando ella saliera del consultorio, al final del día. Curtis le preguntó, pero ¿qué pasa si ella sale acompañada? A lo que Mark respondió, eso es mejor, porque si matas a 2 personas no van a sospechar de mí.
Ustedes pueden creer cosa igual. Obviamente, esta es la declaración, el testimonio de Curtis durante el juicio, ¿ok? La segunda opción era cuando ella estuviera sola en la casa, cuando regresara a la Florida sola de sus vacaciones. La fiscalía presentó como evidencia un cheque de $600 que Mark le entregó a Curtis para cubrir los gastos de viaje de Missouri a Florida, con la promesa de darle los $100,000 tan pronto recibiera el dinero del seguro. Le aseguró a su amigo que él y las niñas estarían bien económicamente con esos $4 millones. Luego de exponer toda la evidencia, la fiscal se dirigió al jurado y les dijo que Mark solicitó, conspiró y planeó el asesinato de su esposa. Sin embargo, la defensa argumentó que Curtis estaba enamorado de su mejor amigo Mark y por eso asesinó a la esposa, para quitarla del medio. Esa fue prácticamente la línea de defensa de los abogados de Mark. Al jurado les tomó 4 horas llegar al veredicto. El 4 de diciembre de 2019, Mark Sievert fue encontrado culpable de asesinato y sentenciado a la pena capital. Nadie se esperaba esa sentencia. Su hija mayor, que para ese entonces ya tenía 15 y 16 años, le escribió una carta al juez que decía lo siguiente: en estos momentos no me interesa una relación con mi padre, pero si en un futuro decido hacerlo, no podré tenerla si lo sentencian a muerte. Mark se dirigió al juez y dijo que no podía mostrar arrepentimiento por algo que no hizo. Sus hijas perdieron a su madre y ahora perderán a su padre. Aseguró que es inocente y que amaba a su esposa. Le rogó al juez que cambiara la decisión del jurado, pero su petición fue negada. El juez dijo, y cito textualmente: yo juzgo las acciones de las personas, no juzgo sus almas. Y si estoy equivocado, ojalá Dios tenga misericordia de los dos. Wow. La familia de Mark aseguran que él es inocente y fue traicionado por su mejor amigo Curtis. Curtis Wright fue sentenciado, como dije anteriormente, a 25 años de prisión y Jimmy Rogers a cadena perpetua. Un juez de la corte familiar le dio la custodia permanente de las niñas a la madre de Teresa. Qué tristeza me da por esas niñas. Perdieron a su madre a mano de su padre, que quedaron literalmente huérfanas. Los abogados de Mark sometieron una apelación, pero el 17 de noviembre del 2022 su condena fue confirmada por el Tribunal Supremo de Florida y la apelación denegada. 2 semanas después, él presentó otra moción para una nueva audiencia con la esperanza de revertir el fallo, pero aún no hay respuesta. Qué hombre tan vil y cruel. Él debió de sentir, de tenerle tanto rencor a Teresa para orquestar, para ordenar que la asesinaran de esa manera. ¿Tú te imaginas ser golpeada 17 veces en la cabeza con un martillo? Ay, Dios Padre Santo. Después de 12 años de matrimonio, una casa hermosa, un negocio exitoso, estabilidad económica, porque ya la que mantenía la casa, lo mantenía él, las niñas, absolutamente todo. Pagarle de esa manera. Increíble. Increíble. Bueno, bien, esa es toda la información que tengo para compartir con ustedes el día de hoy. Déjenme saber su opinión al respecto aquí debajo en los comentarios. Ya saben que me encanta leerlos. Te invito nuevamente a que te suscribas al canal. Comparto casos todos los domingos a las 6 de la tarde, hora este de Estados Unidos. Y si te gusta este tipo de contenido, regálame dedito arriba, comenta, comparte. Toda esa interacción le deja saber a YouTube que te gusta el contenido de mi canal y me ayuda a seguir creciendo. Muchas gracias por verme. Nos vemos el próximo domingo. Bye bye.